Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar la clase que teníamos que ver el viernes, que tuvimos reunión y no tuvimos vivo. Hoy lo que íbamos a ver ese día era métodos de siembra. Luego de lo que nosotros vimos en la clase anterior, antes del parcial, que era el cocinado de los cultivos, ¿sí? Los elementos, cómo los llevábamos al autoclave, luego de la esterilización, cuando los colocábamos en las placas de Petri, se solidificaban, se llevaban en la heladera para mantener y luego pasaban por el control de calidad, tomando ¿sí? una quinta parte de lo cocinado, llevarlo a estufa, luego a temperatura ambiente y ver que no crezca ningún tipo de hongo o algún microorganismo que pudo haber contaminado el cultivo en los procesos, ¿sí? Luego de que hicimos ese cocinado y que están óptimos los cultivos para utilizar, vamos a pasar a la parte ¿sí? de el sembrado de una muestra biológica. Nosotros vamos a elegir ¿sí? un cultivo que nosotros pensemos o que nosotros ya conozcamos, ¿sí? El tipo de nutrientes que le va a dar a algún tipo de microorganismo, ¿sí? Dependiendo de la muestra, el cultivo que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es sembrar para poder obtener lo que es un cultivo puro, ¿sí? Un cultivo puro, la particularidad que va a tener es que va a estar formado por una sola clase de microorganismos, ¿sí? Vamos a tener cultivo puro, una sola clase de microorganismos, cultivo mixto, vamos a tener ¿sí? diferentes tipos de microorganismos. ¿Para qué vamos a necesitar este cultivo? Nos va a aportar ¿sí? Poder ver las propiedades y poder mantener, perpetuar una especie para nosotros poder ¿sí? seguir observando ese microorganismo. Siempre lo que vamos a hacer es vamos a hacer una técnica de aislamiento de un cultivo mixto para llegar a un cultivo puro, ¿sí? La siembra lo que nos va a permitir es poder tomar un inóculo, ¿sí? Tanto sea de un cultivo líquido como de un cultivo líquido o de un cultivo sólido, tomar un inóculo, ¿sí? Una porción de ese cultivo para poder sembrar. ¿Para qué? Para poder, ¿sí? poder desarrollar y que ese microorganismo se multiplique y crezca para nosotros poder hacer la observación, ¿sí? Siempre es necesario la toma del inóculo como la siembra, ¿sí? Tener las precauciones de asepsia necesarias y trabajar cerca ¿sí? de lo que es un mechero de alcohol, donde vamos a tener el fuego para poder mantener la asepsia. Eso es lo que vamos a ver ahora en la parte de la toma del inóculo y qué requiere, ¿sí? Cómo se debe mantener o cómo se debe trabajar. Lo que vamos a tener entonces es que la siembra siempre se debe realizar en lugares donde no tengamos corriente de aire, que estén bien las ventanas cerradas, siempre trabajar bajo lo que son las campanas o esos extractores ¿sí? que chupan el aire hacia arriba para poder sacar ¿sí? lo que nosotros estemos trabajando. Eh, siempre utilizando tapabocas ¿sí? y no hablar, tratar de realizar la tarea lo más tranquilos posibles, no apurarse porque no se puede romper el cultivo, ¿sí? El agar no se debe sí, romper para que no crezcan los microorganismos hacia abajo. Entonces, siempre mantener la tranquilidad y trabajar concentrados. Siempre también colocarse cerca ¿sí? de un mechero para mantener la asepsia. También tener todos los elementos cerca. Si necesitamos objetos para fijar alguna colonia con una tensión, si necesitamos una pinza, un tubo ¿sí? o una placa, siempre tenerla cerca para no movernos mucho y no llevar o contaminar la muestra que estábamos utilizando. Como les dije, siempre con el mechero, no trabajar a una distancia mayor de 15 centímetros. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman las asas de platino, ¿sí? o agujas de platino de siembra, que siempre lo que se va a hacer es esterilizar llevando ¿sí? el asa a el fuego del mechero, ¿sí? Que esta asa llegue a rojo vivo, que se va a ver que está bien rojo, se va a dejar cerca
de la llama, pero no tan cerca para que no siga calentándose, sino cerca para que no pierda la esterilidad. Cuando está frío, yo voy a poder tomar el inóculo y realizar la siembra, ¿sí? Siempre se debe hacer tanto al principio como luego de finalizar la tarea. Yo no voy a dejar el asa luego de sembrar ahí eh, en la mesada, sino lo que voy a hacer es finalizo la parte de siembra, lo llevo a rajo vivo, ¿sí? Y lo coloco en la gravilla. Eh, También es importante tener cuidado con los tapones de los tubos, ¿sí? Porque vamos a tener inóculos que estén en los tubos también. Entonces, los tapones no se deben apoyar en las mesadas o cerca de algún cultivo que nosotros querramos, porque pueden contener microorganismos y contaminar, ¿sí? Y lo mismo con los tubos, siempre que se va a hacer por ahí una transferencia, un aislamiento de tubo a tubo, lo que se debe hacer siempre es llevar la boca de los tubos a la llama del mechero para poder eliminar si algún microorganismo quedó en la tapa, pasar los tapones y cerrar. Y lo mismo vamos a hacer con las placas de Petri. Sin las placas de Petri podemos hacer dos técnicas. Cerca siempre del mechero, agarrar la placa de Petri, pasar donde está el cultivo suavemente, en la tapa suavemente por la llama, cerrar, tomar el inóculo, ¿sí? Siempre esterilizando el asa como ya te lo dije, y hacer la siembra levantando levemente la tapa cerca del mechero y realizar la siembra. Si lo queremos hacer más cerca, ¿sí? De la vista, lo que se va a hacer es, en vez de abrir totalmente la tapa, vamos a flamear, ¿sí? Igual de la misma manera que anterior, la tapa y el cultivo cerca de la llama, lo cerramos y en este caso vamos a abrir levemente una parte con una sola mano, sostener tanto la parte de abajo como la tapa de la placa de Petri y vamos a realizar la siembra de esa manera, metiendo suavemente el asta, manteniendo nosotros la placa de Petri, tanto la tapa como la parte de abajo con una sola mano. Eso va a depender de cómo ustedes se quieran manejar. Si realizamos por ahí una siembra con pipeta, ¿sí? También vamos a hacer la parte de recuento bacteriano y vamos a necesitar colocar, ¿sí? Unas cantidades mínimas, podemos utilizar pipetas automáticas, ¿sí? O pipetas de vidrio. Lo que se debe hacer primero es esterilizar antes de utilizar ese elemento y luego, ¿sí? De utilizarlo también dejarlos en una solución para que se pueda eliminar la carga bacteriana. Bueno, como les dije, siempre al transferir, ¿sí? Un inóculo a un medio de cultivo se deben tener la boca del tubo o las placas cerca de la llama. Y lo que vamos a tener en esta parte de siembra van a ser dos términos. Vamos a poder tener la siembra que puede ser por transferencia, con la finalidad de transferir un microorganismo, o un aislamiento. No son lo mismo las dos cosas. Lo que es una transferencia, lo que se va a hacer es de un cultivo ya puro, sí, que va a contener un solo tipo de microorganismo, vamos a transferirlo a otro cultivo, ¿sí? ¿Para qué? Para perpetuar, ¿sí? La especie, para perpetuar la vida de ese microorganismo, porque por ahí nosotros queremos estudiarlos y seguir manteniendo esa especie para poder estudiar su morfología y ver cómo está, porque, como les dije, es de un cultivo puro, o sea, de un solo tipo de microorganismo. Nosotros vimos la curva de crecimiento bacteriano, nosotros vamos a cultivar, ¿sí? El microorganismo va a tener todos los nutrientes necesarios para crecer, va a llegar un momento en el cual ya no va a tener espacio ni alimento para seguir creciendo, ¿sí? Entonces va a estar en una meseta y luego va a llegar a la parte de muerte porque ya el cultivo no le da lo necesario para seguir viviendo. Entonces ahí vamos a transferir una parte, un inóculo de ese cultivo para poder perpetuarlo. Y el aislamiento, en cambio, va a ser de nosotros haber realizado una siembra, ¿sí? Masiva, donde nosotros tomamos el inóculo de
puede ser con un hisopo de la parte de lo que es nasal o faringio, ¿sí? O mismo si lo tomé de otra parte donde tenía una lastimadura y teníamos una erupción purulenta, o mismo de un autocultivo. Nosotros vamos a cultivar, va a crecer diferentes tipos de bacterias, o sea, vamos a tener un cultivo mixto, y de ese cultivo mixto vamos a hacer el aislamiento para obtener lo que es un cultivo puro de un solo microorganismo. Lo que vamos a hacer es la siembra. Por ejemplo, nosotros tenemos un inóculo en un tubo, vamos a abrir con el asa. Lo que vamos a hacer es llevar el tubo, ¿sí? Planear en el mechero para eliminar lo que pueda llegar a tener en la boca. Esterilizamos el ese, dejamos enfriar, tomamos el inóculo, lo llevamos otra vez a la llama para tener la precaución de si nosotros sacamos el inóculo no hayamos tocado la parte del pico del tubo. Lo tapamos y sembramos, ¿sí? Vamos a tener la toma del inóculo de diferentes tipos de cultivos. Podemos tomar el inóculo ya de un medio líquido. Es mucho más fácil porque lo que debemos hacer en esta toma es colocar o el asa de platino circular, como la aguja de platino, que más abajo vamos a ver los tipos, ¿sí? Toma el inóculo de la parte del cultivo líquido. Lo que hacemos es homogeneizar el líquido con el asa, y al sacarlo vamos a tener se van a adherir los microorganismos para nosotros poder sembrar. En cambio, si nosotros tenemos un medio sólido, o sea, la caja de Petri, que ya cultivamos y nos empezaron a crecer lo que se llaman estas colonias, nosotros vamos a utilizar este tipo de asa, ¿sí? Con el circulito que es el asa de platino. Suavemente, ligeramente vamos a tomar una de las colonias. Acá, por ejemplo, hay una colonia blanca y acá tenemos una amarilla. Yo tendría que tomar de este extremo la parte blanca, porque si lo tomo así, por ahí tomo un poco de la blanca y de la amarilla. Y siempre deben tomar sutilmente, sin romper el hada, bien al ras, tomar una de las colonias, pero que esté lo más aislada y sola posible para no mezclar. Y por ahí también podemos tomar el inóculo de un medio semisólido o sólido, ¿sí? Donde tenemos el inóculo en profundidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sutilmente también tomar el inóculo en profundidad, que el asa adhiera a los microorganismos, sacar y poder realizar la siembra. Vamos a tener, bueno, las transferencias y los tipos de cultivos que necesitamos. Para lo que es la transferencia vamos a necesitar por ahí placas de Petri, tubos, y también podemos usar Erlenmeyer. Los instrumentos que más vamos a utilizar va a ser, como les dije, el asa de platino, ¿sí? O se le dice asa redonda, ¿sí? Después tenemos la aguja de platino, que es para lo que se debe hacer en profundidad. Después tenemos la espátula de Vygotsky, ¿sí? En la cual vamos a hacer por agotamiento. Se utiliza como secador, ¿sí? Para poder sembrar un cultivo, ¿sí? Una muestra masiva en todo el cultivo. Las pipetas, que como les dije, si nosotros necesitamos hacer diluciones para hacer el recuento más adelante, vamos a colocar una cantidad de inóculo que lo vamos a medir por 1 mililitro, y colocar en diferentes plagas con heladas para poder hacer el recuento bacteriano, o también el hisopo, ¿sí? Si podemos tomar la muestra en lugares donde ya tengamos fluido necesario y que no esté seco el lugar para tomar la muestra, ¿sí? Por eso utilizamos el hisopo. ¿Qué vamos a tener? Después, el material que vamos a utilizar para los diferentes tipos, ¿sí? De cultivos y de transferencias que vamos a hacer. Si queremos hacer una siembra de medio líquido a medio líquido, lo que se puede usar, ¿sí? Es el asa de anillo, que es el asa de platino que yo les mostré, la que tiene el circulito, la aguja o la pipeta, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es homogenizar
el tubo donde está el inóculo, con cualquiera de las asas o con la pipeta, vamos a tomar una cantidad y luego lo vamos a transferir a un tubo de ensayo, a un matraz, a un frasco que contenga el otro cultivo líquido, ¿sí? Si hacemos una siembra de medio sólido a medio líquido, ¿sí? Lo que vamos a utilizar en este caso es el asa de anillo o la aguja y luego vamos a tener lo mismo, tubo de ensayo más tras esos frascos porque el segundo cultivo es líquido, el primero es sólido. Nosotros vamos a tomar una porción suave, ¿sí? Y homogeneizar dentro del tubo de ensayo o el matraz que contenga, ¿sí? El cultivo que vamos a transferir el inóculo. Después lo que vamos a tener es siembra de medio sólido a medio sólido, entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, usar el asa de platino, la aguja, y después vamos a pasarlo a un tubo de ensayo o a un tubo de ensayo en profundidad, bueno, a una placa de Petri, ¿sí? En cualquiera de esos podemos pasar el inóculo porque vamos a tener medio sólido, tubo o caja de Petri. Y la siembra de medio sólido a medio líquido es al revés que el segundo. Lo que vamos a hacer es también con el asa de anillo, la aguja o también una pipeta, lo que vamos a poder agarrar una cantidad chiquita de inóculo, pasarlo a un cultivo que esté sólido en un tubo o en una placa de Petri y realizar el sembrado. Acá es donde vamos a ver, ¿sí?, la técnica de siembra para, por ejemplo, un medio líquido. Lo que vamos a utilizar van a ser dos tubos, ¿sí? En uno vamos a tener el inóculo, ¿sí? La cantidad de vamos a, por ejemplo, yo tomo la muestra de la mesada. Tomo la muestra de la mesada con un hisopo y lo que hago es luego ponerlo en este cultivo líquido, mezclarlo bien y que ese inóculo contenga mucha cantidad microbiana. Y luego agarrar con el asa y poder transferirlo a otro, ¿sí? El inóculo siempre es el que tiene la mayor concentración de microorganismos. Lo que vamos a hacer entonces es tener los dos tubos, flamear, ¿sí?, siempre la boca de los tubos. Lo que vamos a hacer es llevar el asa o la aguja de platino que nosotros utilicemos, lo llevamos a rojo vivo, dejamos enfriar unos 10 segunditos, lo colocamos en el inóculo para que se embeba bien. Luego lo llevamos al otro tubo donde vamos a colocar la muestra y luego de colocar la muestra volvemos a flamear, ¿sí?, la boca de los tubos para que quede estéril, lo cerramos y lo que hacemos es colocar nuevamente el asa en el calor para dejar estéril, ¿sí?, bien a rojo vivo, y lo apoyamos en la gravilla. Luego vamos a tener técnicas para medios sólidos, pero en tubo, cómo vamos a sembrar o qué elementos también vamos a utilizar para esta siembra. En este caso vamos a tener un tubo en forma de pico de flauta, como se le dice. Vamos a cocinar el cultivo cuando esté sólido, cuando esté líquido, que salga del autoclave. Nosotros vamos a colocarnos en estos tubos y vamos a poner los tubos de una manera que quede de esta forma, ¿sí? Y cuando se solidifiquen a temperatura ambiente igual que las placas de Petri, se llevan a la heladera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, podemos hacer la siembra, ¿sí?, de una forma lineal, ¿sí?, bien recta, donde vamos a tomar el inóculo, un medio líquido, ¿sí?, o un medio sólido, con el asa, y lo que vamos a hacer es una línea bien recta en el centro. Otra de las siembras que podemos hacer en este tubo es lo mismo, tomar el inóculo y demás, y en este caso hacer un zigzag, ¿sí?, y llevar hacia los extremos de este pico de flauta las líneas para que crezcan los microorganismos. Y luego lo que vamos a tener es en el tercero, vamos a hacer la siembra pero desde la mitad, ¿sí?, del tubo hacia arriba, para que crezca de la mitad hacia arriba. Luego vamos a tener la siembra en profundidad. También en este caso vamos a usar lo que es la aguja de platino, ¿sí? Vamos a tomar el inóculo, tanto sólido como de un inóculo sólido líquido,
hacemos la punción en el centro del cultivo, lo sacan rápido y lo dejan sin incubar para ver si crece. En este caso, lo que hicimos fue cocinar el cultivo, lo pusimos en el tubo, lo dejamos parado porque ven que el cultivo está en una forma recta, ¿sí? Si yo lo coloco parado, lo tengo bien central, no necesito que sea de flauta porque en este caso voy a hacer profundidad, ¿sí? Y luego vamos a tener lo que es la parte de sembrado de estrías en las placas de Petri, ¿sí? En este caso vamos a tener las placas de Petri, del lado de atrás van a realizar esta división, ¿sí? En dos, ¿sí? Porque es estrías centrales, ¿sí? La técnica se va a llamar sembrado por estría central, van a ser dos mitades y lo que van a hacer es colocar, empezar a realizar, ¿sí? La siembra con el asa de platino. Van a empezar desde la parte central de que ustedes van a abrir la placa y van a ver bien acá al costado, van a arrancar de ese costado hacia el centro de la placa. Lo van a girar y van a realizar otra vez la siembra desde la punta hacia el centro del cultivo, ¿sí? Y al estar divididos, ustedes van a ver hasta dónde van a llegar porque tienen la división en la tapa de atrás, ¿sí? Ustedes van a ver bien la separación. Pueden hacer una estría para un tipo de inóculo y otro, o sea, poner dos inóculos distintos. Pueden realizar del mismo inóculo y sembrar, calentar el asa, tomar otra vez el inóculo y volver a sembrar el mismo tipo de microorganismos. O mismo si quieren obtener menos concentración de microorganismos, lo que van a hacer es tomar el inóculo, sembrar, girar y volver a realizar la estría con menos cantidad de inóculo para ver si obtienen una colonia bien separada y no tan junta. Eso depende de lo que cada uno va a realizar. Después tenemos más o menos la misma técnica, pero en este caso en cuadrante, ¿sí? Lo que van a hacer es lo mismo, en vez de tocar en dos, van a tocar en cuatro, y las estrías las van a realizar de la misma manera, desde el borde, donde ustedes van a poder ver bien cuando abran la tapa, arrancar de el borde hacia adentro de la placa. Lo mismo, pueden colocar el mismo inóculo o pueden inocular en este caso 4 distintos tipos de microorganismos. En el caso de la técnica por agotamiento o aislamiento, ¿sí? O de estrías cruzadas, ¿sí? Es más de aislamiento, lo que vamos a hacer es a tomar el inóculo, ¿sí? Tomamos el inóculo, como les dije, calentamos el asa, esterilizamos, esperamos que se enfríe, tomamos el inóculo y lo que vamos a hacer primero es en uno de los extremos hacer muchas estrías bien pegadas, todas bien pegadas, o sea que esté todo bien junto. Acá no vamos a poder observar nada porque va a haber un crecimiento bacteriano muy junto, pero la idea de esta siembra es obtener, sí, que aislamiento o estrías cruzadas y más alejadas. Lo que vamos a hacer es flamear el asa, ¿sí? Como dice acá, vamos a flamear. Vamos a girar un poquito la placa y lo que vamos a hacer es esperar que se enfríe el asa y luego de las últimas estrías que realizamos tomar otra vez desde ahí con el asa un poco de inóculo. Tomamos y empezamos a hacer una estría. Flameamos, llegamos a calor, dejamos enfriar, hacemos lo mismo. De las últimas estrías tomamos una porción y hacemos una estría un poco más abierta y separada. Luego llevamos otra vez a calor, dejamos de esterilizar y demás. Cuando esté bien fría, en este caso hacemos solo una estría en zigzag para alejar, para obtener una cantidad mínima, ¿sí? De bacterias y que estén bien aisladas. Flameamos y dejamos el asa luego de utilizarla esterilizada siempre. Y luego lo que tenemos en las técnicas de siembra masiva, que en este caso sí podemos utilizar la pipeta, un hisopo o el asa de Didaski, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer ese secador que yo les dije que vamos a tener un inóculo y lo vamos a esparcir por toda la placa. En este caso no vamos a tener colonias separadas, ¿sí? Sino lo que va a hacer es que empiezan a crecer muchas colonias y ahí ustedes pueden ir tomando diferentes
si crecen aisladas al principio para poder ir aislándolas y ver qué tipo de bacteria es, ¿sí? Por eso en este caso se puede usar o hisopo o el asa de Tidrasky que va a movilizar todo el inóculo en toda la placa. En este caso lo van a hacer bien estrías de un lado, estrías del otro, más del costadito, y con el hisopo en este caso lo que pueden hacer es pasar bien por el borde del cultivo para que crezcan sobre el borde. Estas son las técnicas de siembra, ¿sí? Lo pueden ir observando, leer de a poco. La idea es que la clase que viene ver la morfología colonial, ¿sí? Ver cómo crecen y qué contexturas pueden tener esas colonias. Yo saqué fotos de cultivos para que vayamos viendo. Y la idea es esto, que empiecen a ver que luego del cocinado y de tener los cultivos óptimos, vamos a empezar a utilizar esos cultivos para poder sembrar. Podemos tomar el inóculo con el hisopo, con el asa. La idea es que eso es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Sembrar de diferentes tipos de muestras y ver qué tipo de microorganismo crece para poder luego tomar una porción de ese inóculo o de esa colonia en sí, luego de que crezca, y poder hacer la tinción y observar si es un poco un bacilo y qué tipo de coloración tiene, ¿sí? Así que el viernes que viene vamos a repasar un poco esta clase con las dudas que ustedes tengan y agregamos eh, el material que sea para ese día, ¿sí? Así que mírenlo, yo se lo subo, mírenlo, pero lo vamos a ver bien el viernes, así que si tienen dudas, anótenselas y lo vamos viendo el viernes. Nos vemos, cuídense.